Hello, and a very warm welcome to LMT YouTube channel. Charles Ponzi is often referred to as one of the greatest crooks of all time. He is considered the father of the pyramid scheme, often applied in disguised capital mobilization forms as today. In his infamous life, Ponzi started his business with $2.5 in his pocket. 17 years later, he became a millionaire with $15 million, or about $348 million today. In the end, when he died, he had only $75, enough to pay for burial expenses. In today's video, we will learn about Charles Ponzi, the grandfather of the scam model, has been raging the world for 100 years. Aspiration to change life. Born on March 3, 1882, in the village of Carlo Ponzi, in the town of Lugo, province of Emilia-Romagna, Italy. The Ponzi Charles never lived in a poor family. However, he started his career as a postman to help support his family. After graduating from high school, Ponzi entered the University of Rome La Sapienza. However, this period did not last long because Ponzi and some close friends considered this to be 4 years of vacation. This reason, coupled with the lack of tuition, quickly brought Ponzi out of the university lecture hall. After being expelled, Ponzi decided to come to the US to look for a chance. In 1903, with the encouragement of his father, Ponzi boarded a train to Boston, Massachusetts, USA, when there was only $2.5 USD in his pocket. After coming to the United States, he started studying English and wandered from city to city, doing all kinds of jobs such as washing dishes and waiters to make a living. In 1907, after being fired for frequent overpayments of customers and petty theft, Ponzi went to Montreal, Canada, and became a customer support staff at Banco Zorossi. This is a newly opened bank of boss Luigi Zorossi. Banco Zorossi primarily caters to the Italian immigrant community here. Because the deposit interest rate from customers is up to 6%, double that of other banks. Banco Zorossi has grown very fast after its opening. But there is no way that a private bank could raise capital at such interest rates if it was just normal business. Ponzi has learned how to take money from the latter to pay to the previous person from the teacher Zorossi. To be fair, Zorossi invented this pyramid model. However, it was Ponzi who applied it most successfully and reminded many generations to come. Shortly after that, Ponzi realized that Banco Zorossi was on the verge of bankruptcy due to bad debts, because most customers borrowed short-term money to invest in real estate. Besides, interest payments to customers are not from investment activities, but are drawn from deposits in newly opened accounts. Shortly after the opening, Banco Zorossi defaulted, and the owner Zorossi fled to Mexico. While the tall Zorossi ran far away, Ponzi stayed behind and also went back to America to find a livelihood. Once wandering to his old workplace, Ponzi stumbled upon a blank check and realized that this was an opportunity to buy tickets to the United States. He rewarded himself with $423.58 and forged the signature of his former boss Zorossi on a check. The Montreal police quickly caught Ponzi when he was using the fake check to pay for a pile of newly purchased goods. Ponzi spent 3 years in a prison in Quebec for this charge. While in prison, he wrote to his family in Italy, saying that he is currently working as a special assistant for a prison custodian in Canada. In 1911, after getting out of Quebec prison, Ponzi decided to return to the United States. However, the United States welcomed Ponzi with a 2-year prison term in Atlanta on charges of organizing illegal immigration for Italians. After going to jail,
He became an Italian translator for a prison official here. This person is tasked with censoring letters in Italian language to the notorious bandit general Ignazio Lupo, serving a sentence in this prison. After some time, Ponzi was released earlier because he persuaded the prison doctor to believe he was poisoned by eating shaving soap. The story from the stamps. After being released from prison, Ponzi returned to Boston because this is the place he has been familiar with since he came to America. Ponzi became acquainted with Rose Necco, a beautiful Italian girl. The Rose family, after knowing her love story, was fiercely prevented and told Rose about the identity of the person she was passionate about. However, Rose defied it all and married Ponzi in 1918. After marrying Rose, Ponzi went to work for a private company, and he was thinking of creating various types of advertising related to the postal sector, which can be sold to many different companies. This is the idea that the U.S. Postal Corporation later created a Yellow Pages telephone book to sell ads to customers. However, when Ponzi's idea was not realized, the company went bankrupt. In August 1919, during the unemployment period, Ponzi sought to export an American magazine. He then wrote a letter to a nobleman in Spain about his business intentions and asked him to collaborate. The Spanish nobleman wrote a letter in response to the Ponzi, which included an IRC coupon attached to international postage. Amazed at the first IRC vote he saw, Ponzi has studied and researched all things related to this vote, as well as regulations on postage stamps, U.S. and international postal systems. After many days of searching, Ponzi discovered that, at that time, many countries had used IRC. This coupon was worth as a free stamp, that the recipient would use it to write a reply to. Sender. IRC vouchers are sold in different countries at different rates imposed by the postal industry. As a result, there will be large amounts of money if buying IRC in a country with a low price and bringing it to stamps for sale in countries with higher postage rates. With the gift of IRC, Ponzi changed it into a stamp for sale and found that, in the US, each IRC can be sold for 6 cents, 6 times higher than the purchase price of one IRC voucher in Spain. Great business idea. After World War I, the serious inflation situation in Italy made the postage much lower than in the US, so IRC vouchers bought very cheaply in Italy will be changed to postage stamps in the US and collected. Much profit because it is sold at a higher price. According to Ponzi's calculation, an IRC plate, if purchased in Italy and brought back to the US, after deducting all costs, will get a profit of 400% times. On November 26, 1919, Ponzi established a securities trading company to carry out his IRC business plan, which people still referred to as Ponzi scheme decades later. Under this plan, Ponzi pledged to start paying interest of 50% of the capital they invested after 45 days and pay 100% interest within 90 days. Believing in this new and soundly sound business project of Ponzi, the American people started to invest in Ponzi's company. Every day, thousands line up in front of Ponzi's office on School Street, waiting for their turn to pay Ponzi's investment money and receive bonds issued by his company valued at between $10 and up $50 USD, in order to raise more money from customers. Ponzi opened many agents with huge commissions. By February 1920, Ponzi had raised about $5,000, then $30,000, and reached $420,000 in May 1920. By then, Ponzi had invested a large part of this amount in the Hanover Trust Bank with the participation of hopefully he will become the chairman of the board of directors of this bank,
when he has the necessary capital. By June 1920, according to the Boston Post, Ponzi raised about $250,000 a day. The capital that Ponzi had raised was millions. On peak days, Ponzi's employees cannot work to collect money, and Ponzi's boss always has rows of bonds in his pocket to sell to customers every time he goes out to the city. In the first few dozen days, some customers did not receive the promised interest. However, people still poured more money, even though many people pledged their homes to bring money to Ponzi. By this time, Charles Ponzi had been hailed as a hero of the Italian community in America. While at the peak of its success, Ponzi has offices from Maine to New Jersey. He also has a 12-room mansion in Lexington, several cars including a custom-built limousine, and many diamonds and jewelry for his wife. He builds trust for his clients by his elegant appearance. He is always busy at work and often has to go to partners or important customers. You are watching videos on LMT channel. Do not forget to visit the new channel of the group of videos about the royal family. Details see below the comment. The empire began to wobble. In June 1920, financial expert Clarence Barron explored, investigated, and concluded that Ponzi had almost no investment in customer deposits in IRC trading. The capital Ponzi has raised about 15 million USD. He should have bought about 160 million IRC votes to do business as the project. However, Ponzi only bought around 27,000 IRC votes. Subsequently, the U.S. Postal Service introduced a new regulation that IRC coupons were not traded in large numbers in the United States or brought in outside. In fact, IRC votes are still being sent into the United States in huge numbers through personal means. Before that, it was not without suspicion that Ponzi's business was stirring up America, because people could not understand which path a man with little education went to jail, committed, and did not commit. Pockets like Ponzi became a millionaire in a moment. However, all investigations, including those from the press, were haunted by Ponzi using money to hide the truth. At that time, it was reported that Ponzi was still having an additional investment project of about 300 million USD to buy a large US warship. After acquiring this battleship, Ponzi will call for capital from investors to repair and upgrade for business, turning the battleship into a unique commercial and entertainment area in the United States. On June 26, 1920, the Ponzi empire began to wobble as countless customers did not receive interest as promised by Ponzi. Thousands of people gathered around the office of Ponzi's securities trading company to collect debts. Right on the first day, the owner Ponzi had to pay full interest for about 1,000 customers and paid about 2 million USD interest for customers in 3 consecutive days. At the same time, Ponzi also made reassuring announcements that the company had just encountered an organizational problem and could not pay customers' interest. These moves of Ponzi had won many customers. Fewer people opposed Ponzi, and he was applauded again. Ponzi even announced that he was completing the procedure of opening Charles Ponzi Company to invest in a number of industries around the world. Money continued to flow into Ponzi's company, eating many of Ponzi's customers, after receiving enough interest, paid in the money they just received to invest in Ponzi's plan. The truth is exposed. This peaceful situation did not last long as customers came to collect debts every day. Ponzi had to hire James McMaster, a very good public relations officer, to reassure customers before this terrible storm. However, after studying the business and financial situation of a securities trading company, McMaster turned away from Ponzi, declaring in the Boston Post that Ponzi was an ignorant financier
and provided Grant this flyer all internal information of the Ponzi scheme. It was later reported that the Boston Post had to pay $5,000 to McMaster in exchange for the above information. On August 2, 1920, the Boston Post made a headline on the front page about the state of the stock trading company collapsing. Boston Post made a sensational revelation that the financial witch, Charles Ponzi, was actually a former prisoner who had forged checks and even trafficked people from Italy to Canada. On August 10, 1920, federal police raided the company's office, but found only a small number of IRC votes there. The customers who were at Ponzi's company at the time were scrambling with the police. They do not want to see their debtor in jail to escape debt. On August 13, 1920, Ponzi was arrested. He is accused of committing 86 counts of fraud. According to public sources, up to 40,000 people have invested about $15 million in the Ponzi scheme. The Hanover Trust Bank was closed shortly thereafter. After Ponzi was arrested, people understood the very sophisticated method of fraud, but came from a very simple principle of him to pay for the money of the latter to give to the people first. According to Ponzi, not many people are dazzled by the money before their eyes. Therefore, the customer, the second victim, will be blinded when they see the large amount of interest that the first person has received so easily without knowing that this is their own money. Next are the third, fourth people. This method of fraud has been rife throughout the world since the time of Ponzi. Follow the trail of the fallen vehicle. After Charles Ponzi was arrested, his total assets were only about $1.6 million, which is nowhere near the huge amount that Ponzi owes to customers. It was not until Ponzi was arrested that people only knew he had only $45 of legal income from the interest of 5 shares in a phone company. After that, Ponzi only paid about $5 million for all clients. On December 1, 1920, Ponzi was sentenced to 5 years in prison for fraud. However, he was released from prison 3.5 years later. Shortly after being released from prison, Ponzi was sentenced to an additional 9 years by a Massachusetts court on similar charges. However, Ponzi has paid $14,000 in bail for 30 days. During this time, Ponzi had flown to Florida to devise a new fraud scheme on real estate sales similar to the previous Ponzi scheme. Ponzi claims to have bought an acre, about 40 square meters, out of pocket, and is dividing the land into 23 lots and for sale. He convinced customers that each plot of land will cost $5.3 million after 2 years of investment. In June 1926, the Florida government discovered this Ponzi scheme. He fled to Texas, but was later arrested at the port of New Orleans and sent to prison. During this time, people tried to find every way to find out the money that Ponzi had appropriated from customers in the Ponzi scheme in 1920, but got no results. On October 7, 1934, Ponzi was released. When Ponzi stepped out of the prison gate, there was a crowd of old creditors waiting for him. Shortly afterwards, Ponzi was deported to Italy because he did not have American citizenship. His wife Rose remained in Boston and divorced from Ponzi afterwards. The two remained corresponded until his death. After returning to Rome, Ponzi worked as an English translator. Italian dictator Benito Mussolini did not understand why he used Ponzi, making him an important position in the Italian national airline, 1939 to 1942. After working here for a while, Ponzi quickly discovered that some airline officials were using planes to smuggle foreign currencies. Ponzi offered to join the group, but was flatly rejected. Immediately,
Ponzi revenged by reporting to all Mussolini authorities for arrest. However, World War II broke out. Ponzi quickly fell into unemployment and wandered to find work like the first days to America. In January 1949, Charles Ponzi died at the hospital. Before retiring from life, the once millionaire tried to save $75 to cover the cost of a funeral and leave a fraudulent method called Ponzi scheme. Ponzi is considered to be a famous speculator because he has used his own life to prove to other speculators that there is no law of the state that cannot be avoided, nor is it reason cannot but be put to sleep. After his death, this form is still applied and transformed in many parts of the world. It is even more sophisticated than the way that Ponzi once did. Scams billions of millions of victims. Thanks for watching the video at LNT. Don't forget to click the subscribe button and watch more new videos to support the group. Don't stop. Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es, y hoy te contaremos la fantástica historia de la persona que desarrolló el primer esquema Ponzi, la primera estafa piramidal a gran escala. Y les hablo de Carlo Ponzi, su precursor. Esta historia es fantástica. Te explicaremos cómo identificar un esquema Ponzi. Te hablaremos de su historia, pero también aprenderás cómo prevenir meterte en una estafa piramidal. Así que quédate hasta el final, hasta las conclusiones, y ahora comenzamos. Era el año de 1920 y centenares de personas que esperaban ansiosas con su dinero en la mano debieron regresar a sus casas decepcionadas cuando él anunció que no seguiría recibiendo depósitos. Para entonces, este italiano, que había emigrado a los Estados Unidos con los bolsillos casi vacíos, se había convertido en un millonario. Llegué a este país con $2.50 en efectivo y $1 millón en esperanzas. Y esas esperanzas nunca me abandonaron. Esto fue lo que dijo Carlo Ponzi a finales de julio de 1920 al diario The New York Times. Por aquellos días, este carismático empresario se vio envuelto en una gran polémica. Las autoridades habían abierto una investigación en torno a su compañía, la Security Exchange Company, para tratar de comprender cómo en el plazo de unos 7 meses Ponzi había recibido millones de dólares por parte de miles de inversores, pero sobre todo querían saber cómo fue capaz de ofrecerles un interés del 50% en el plazo de 90 días. La información sobre la apertura de la investigación causó un gran revuelo en Boston. Hubo conatos de disturbios y hasta algunas personas resultaron heridas en una oportunidad en la que la masa enardecida intentó entrar por la fuerza en las oficinas de la empresa para exigir la devolución de sus fondos. Miles de inversores estaban nerviosos y comenzaron a apilarse cada mañana frente a las oficinas de Ponzi, quien en menos de una semana logró calmar las aguas y transformar las dudas en seguridad y simpatía. El día que las autoridades anunciaron la investigación sobre los negocios de Ponzi, el empresario compareció públicamente junto al fiscal de distrito, diciendo que daría todo su apoyo al procedimiento y ofreció garantías de que pagaría hasta el último centavo. En aquel momento estimó las deudas de su compañía con los inversionistas en unos $3,5 millones y dijo haber acumulado una fortuna en torno a los $8,500,000, por lo cual él aseguraba tener el dinero de sobra para cubrir las inversiones y aún así quedar con una buena fortuna.
En ese sentido, Carlo Ponzi explicó que su negocio se basaba en sacar provecho de las diferencias en el precio de unos cupones de correo postal internacional que se vendían en distintos países. La idea era convertir los dólares que obtenía de los inversionistas en divisas depreciadas como la lira italiana y con ese dinero adquirir cupones a un menor precio. Decía beneficiarse de la devaluación de las monedas. Estos cupones eran enviados a países con monedas más fuertes, donde eran cambiados por estampillas, cuyo valor de uso era superior al que se había pagado por el cupón original, las cuales a su vez eran convertidas en dinero contante y sonante. Aseguraba que el ciclo completo de este tipo de transacciones duraba en torno a los 45 días y que en ocasiones podía obtener ganancias incluso de hasta el 400%. Durante los días que duró la corrida contra su compañía, Carlo Ponzi llegaba cada mañana impecablemente trajeado a bordo de su Locomobile, el auto más costoso del momento. Con una gran sonrisa saludaba a las personas que estaban en la cola y les pedía que no se impacientaran, pues todas podrían cobrar su dinero. No solamente aquellos que tenían pagarés vencidos, sino incluso aquellos que simplemente querían recuperar su inversión sin esperar a los 90 días de plazo. En sus declaraciones le advertía a los inversionistas que no cayeran en manos de los especuladores, ya que estos, aprovechándose del nerviosismo imperante, querían comprarles sus pagarés a un precio reducido para después cobrarlos ellos y quedarse también con los intereses del 50%. Ponzi además hablaba en contra de las grandes instituciones financieras y anunciaba planes para revolucionar ese sector, creando un banco en el cual los dividendos se repartiesen 50% a los inversionistas y 50% a los ahorristas, algo que sonaba revolucionario. Además, apuntaba sobre la posibilidad de incursionar en la política una vez que obtuviese la ciudadanía estadounidense y de esta forma ayudar a los desprotegidos. Decía que si llegaba a ganar 100 millones de dólares, se quedaría únicamente con 1 millón y dedicaría el resto a la beneficencia. También era hábil con los aparentemente pequeños gestos. Uno de esos pequeños gestos ocurrió un día cuando había miles de personas haciendo fila para retirar el dinero de su empresa. Ordenó repartir gratis perros calientes y café entre quienes esperaban. Entonces, ante este gesto de confianza, muchos decidieron marcharse y dejar sus fondos en manos de Ponzi hasta que se vencieran los 90 días acordados. En menos de una semana, las colas de personas deseosas de recuperar sus inversiones se desvanecieron y el empresario se había convertido en una celebridad. Luego de una semana de investigación sobre Ponzi, el interés público sobre el hombre y sus actos permanece inalterable. Es seguido por centenares de personas donde quiera que aparece en la calle, que lo saludan como si se tratase de un héroe. Esto lo reseñó el 1 de agosto de 1920 el diario The New York Times. Aunque la auditoría federal sobre sus registros contables apenas había comenzado, sus admiradores lo veían como si ya hubiese sido reivindicado y estaban impacientes para que volviese a recibir fondos. Empleados de tiendas por departamento, de fábricas, de grandes plantas comerciales, de grandes compañías, están juntando dinero y están impacientemente esperando la oportunidad de invertir su dinero a través de Ponzi en su esquema del 50% en 45 días. Esto fue lo que agregó el diario estadounidense. Pero la calma duraría poco. Menos de 2 semanas después, la Auditoría Federal reveló que la Security Exchange Company, la compañía de Carlo Ponzi, enfrentaba deudas por al menos 7 millones de dólares. 7 millones de dólares de 1920.
Ponzi, quien aún afirmaba disponer de unos 4 millones de dólares, admitió no poder hacer frente a estas deudas. Entonces, las autoridades formularon cargos en su contra, señalando que desde el principio él sabía que no iba a poder pagar las deudas y que de hecho nunca negoció con cupones de correo internacional. La operación que Ponzi había iniciado en diciembre de 1919 con la recepción durante ese mes de unos 870 dólares por parte de unos 15 inversionistas, vertiginosamente había derivado en la captación masiva de fondos que se estimaban en hasta 250.000 dólares por día y que obligaron a la Security Exchange Company a emplear a unas 16 personas que se encargaban de hacer el registro de los ingresos y de guardar el dinero en gabinetes y hasta en cestas de la basura. Se estimaba que unos 40.000 inversionistas le confiaron entre 15 millones y 20 millones de dólares, unos 251 millones de dólares actuales ajustados por la inflación. Muchas de estas personas de todas las nacionalidades y de diferentes niveles de vida acudieron a la fiscalía para buscar justicia después de haberle entregado hasta el último centavo de sus ahorros. Según descubrieron las autoridades, el negocio de Ponzi había consistido en pagar los intereses de los viejos inversionistas con los depósitos de los nuevos inversionistas, en una suerte de fraude piramidal que desde entonces se conoce globalmente con su nombre, el esquema Ponzi. 2 días después, el empresario entró en prisión, algo que lo protegió de que alguno de los muchos inversionistas furiosos que querían su cabeza lo asesinaran. Ponzi fue condenado a 5 años de cárcel en una prisión federal, de los cuales solamente cumplió casi 3 años y medio. Durante este tiempo estuvo enviando tarjetas de Navidad a miles de acreedores, a quienes prometía devolver el dinero una vez recuperase su libertad. Cuando llegó ese momento, sin embargo, le aguardaba un nuevo juicio por hurto mayor en el estado de Massachusetts. Tras ser condenado, apeló a la sentencia y aprovechó su libertad condicional para viajar a la Florida, donde intentó vender tierras pantanosas. Por esto fue juzgado nuevamente y condenado por fraude. Ponzi escapó a Texas, pero fue capturado y reenviado a Massachusetts, donde permaneció preso hasta el año de 1934, año en el que sería deportado a Italia. Terminaba entonces, al menos hasta donde se sabe, su carrera criminal, que no había comenzado en los Estados Unidos, sino en Canadá. Entre 1911 y 1912, Ponzi pasó 20 meses en una cárcel de Montreal por haber falsificado un cheque en un depósito en el que aparentemente había varias claves de aquello en lo que se convertiría después en el esquema Ponzi. Según cuenta su biógrafo Mitchell Sukoff, las perspectivas de triunfar en el nuevo continente que tenía Ponzi cuando llegó a Boston en 1903 eran muy pocas. En aquel momento tenía 20 años de edad, no sabía hablar inglés ni tenía ninguna habilidad destacada y para colmo consideraba con orgullo el no haber tenido que trabajar ni un solo día de su vida. Ponzi había crecido en la localidad de Lugo, en el norte de Italia, en el seno de una familia de origen modesto, que a costa de hacer sacrificios para ahorrar parte de los ingresos de su padre, que trabajaba repartiendo correo y vendiendo estampillas, logró enviarlo a la Universidad de Roma. En lugar de estudiar, el joven Carlo Ponzi se dedicó a salir de juerga y pronto tuvo que volver a su casa sin título y sin dinero. Entonces su familia acordó enviarle al otro lado del Atlántico. Tras dedicar sus primeros años a trabajar como camarero o friegaplatos en distintas ciudades de la costa este, Ponzi obtuvo un trabajo que era propiedad de unos italianos en Montreal. Según Sukoff, su biógrafo, fue en aquella época cuando comenzó a pensar en otras formas de ganar dinero. Luego de ser condenado por falsificar un cheque, fue enviado a prisión, donde estuvo trabajando en la oficina de correos.
El que fue su supervisor lo describió luego como un joven inteligente y amable, que tenía un don para los números. Sin embargo, también anotaría una obsesión por planificar golpes financieros. Aparentemente, Ponzi logró superar ese defecto en los años finales de su vida, cuando se fue a trabajar en una línea aérea en el Brasil. La compañía cerró años después debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Ponzi intentó ganarse la vida montando un puesto de ventas de perros calientes que después fracasaría. Posteriormente obtuvo algunos ingresos dando clases de inglés y de francés, lo que apenas le daría para sobrevivir. El 18 de enero de 1949, hace ahora 7 décadas, 70 años, murió en una sala de beneficencia en un hospital de Río de Janeiro. Tenía 66 años y estaba completamente arruinado. En términos generales, una estafa piramidal funciona de la siguiente manera. La primera persona que entra, es decir, el primer cliente, a este primer cliente le han ofrecido un rendimiento. ¿Quién o quiénes son los que pagan ese rendimiento? Las personas que entran a ese negocio después de este primer cliente. Es decir, el dinero con el que ingresa esta persona y el dinero con el que ingresa esta otra persona. Ese dinero es utilizado para pagar los beneficios del que está arriba y para pagar los beneficios del creador de la estafa piramidal o del esquema Ponzi. Lo mismo ocurre con este segundo par de personas. Los beneficios de ellas son pagados por las que entran detrás, por este y por este. Y ese nuevo dinero también entra al bolsillo del creador de la estafa piramidal. Ocurre con los que vienen detrás y así sucesivamente. Por esto es tan importante que comprendas cuáles son las 3 características principales para que te prevengas de entrar en una estafa piramidal o para que puedas identificar cuando estás en un esquema Ponzi. Esas 3 claves, esas 3 características ocurren cuando te ofrecen elevados rendimientos muy superiores a las que ofrece el mercado o a las que ofrecen otros productos financieros similares, o rendimientos que sencillamente son descabellados. La segunda característica es cuando te dicen directamente que tú ganarás dinero en proporción a la gente que metas. Esto es clave porque de allí proviene el dinero con el que te van a pagar. No proviene de la venta de un producto o de la venta de un servicio. Proviene del dinero de otros inocentes. Y la tercera característica tiene que ver con que evidentemente el negocio que te están ofreciendo o el negocio al cual te estás metiendo no ofrece realmente un producto o servicio para la venta, lo cual hace ver que no es una empresa, sencillamente porque es un negocio fraudulento y los beneficios dependen de cuántas personas entran. Lógico, cuando ya dejan de entrar nuevas personas, ya no hay dinero para pagarle a este, para pagarle a este, para pagarle a este y para pagarle a este. Cuando estos se sienten estafados, comienzan a reclamar el dinero. Y estos a su vez se van a sentir estafados y estos y estos. Y al final todos se darán cuenta que era un esquema Ponzi, que no hay dinero para retornarles el capital, que muchísimo menos van a obtener rendimientos y la persona que creó la estafa seguramente se habrá escapado a otra ciudad o a otro país y probablemente nunca lo encontrarán. Para mí, las 2 reflexiones más importantes que nos debería dejar esta interesantísima historia de Carlo Ponzi son las siguientes. La primera, por supuesto, es comprender cómo funciona un esquema Ponzi o cómo funciona una estafa piramidal. Debemos evitar el dinero fácil y debemos estar pendientes de estas señales de alertas. Elevados o exagerados rendimientos, ganar dinero sencillamente por meter gente y que no haya de por medio la venta de un producto o de un servicio. Si no existe la venta de un producto o un servicio, pueden ser tangibles o intangibles, no estamos hablando de una empresa, sino directamente de una estafa por las razones que ya hemos explicado. Por lo tanto, para mí esto es lo más importante. Es muy fácil perder los ahorros de toda la vida en manos de estos estafadores. La segunda reflexión es la siguiente.
Observen que Carlo Ponzi fue lo suficientemente inteligente para pasar de pobre a rico. Él era brillante, se manejaba con los números, tenía un buen trato con las personas, era un buen vendedor, tenía visión, tenía mentalidad empresarial, llegó a manejar grandes números. Sin embargo, la vía que él utilizó durante toda su vida para ganar el dinero fue la incorrecta. Él intentó ganar su dinero estafando, timando, teniendo comportamientos delincuenciales. Él se quería apropiar del dinero de otras personas de manera ilegal. Él era lo suficientemente inteligente para haberse convertido en uno de los mejores vendedores en los Estados Unidos o incluso en uno de los más grandes empresarios de los Estados Unidos. Pero ser un delincuente no le permitió disfrutar de su inteligencia. Ser un delincuente no le permitió disfrutar de sus habilidades. Ser un delincuente no le permitió disfrutar de su olfato para los negocios. Los delincuentes únicamente pueden terminar de tres maneras: muertos, en prisión o pobres. Y esta última fue la manera en la que terminó Carlo Ponzi, una vejez pobre, paupérrima y en la mediocridad. Por supuesto, él no pudo materializar todo lo que su potencial ofrecía. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que ser un delincuente, estafar a otras personas, ser deshonesto, no es un buen negocio. Yo no quiero ser rico por solo unos pocos años. Y por supuesto nadie quiere ser rico para terminar muerto o para terminar en prisión. Cualquiera de nosotros debería aspirar a ser rico para toda su vida. Como siempre, si este video te ha gustado, pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, primero, suscríbete a él y segundo, haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción de este video. Si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones, con el trading, con las finanzas, con la economía o con el emprendimiento, escríbelo abajo en los comentarios. Me despido, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en un próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.